A partir de este día vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en todo el territorio guatemalteco, pues durante las últimas semanas ha incrementado el número de personas portadoras del virus. Virginia Gersin, de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se refirió a la situación de positividad de la enfermedad en el país. El porcentaje promedio de positividad en el país está en 33%, fue el reporte del día de ayer. Recordemos que el día sábado, este fin de semana, tuvimos el número de positivos más alto en toda la historia de la pandemia en Guatemala, más de 6,000 casos, lo que no habíamos tenido. Pero la positividad está en esos rangos, 33%, 31%, en comparación de los primeros días del mes de mayo, cuando se relajaron las medidas, que teníamos menos del 10%. Eso significa que actualmente de 100 personas que se hacen la prueba, 33 personas están resultando positivas. Para algunos ciudadanos, el portar la mascarilla es sinónimo de responsabilidad personal y con los demás. Pienso de que sí. Tenemos que usar la mascarilla porque esto es real, ¿verdad? No solo usar mascarilla, sino ser consciente, ¿verdad? Si yo estoy, pues, tal vez pasando por esa situación, tengo que cuidarme y alejarme de la familia. Es bastante importante el hecho de seguir usando la mascarilla para evitar más el contagio, ¿verdad? De lo cual se está provocando demasiadas personas contagiadas con la enfermedad, ¿verdad? E incluso hay que prevenir para los niños también que ellos no vayan a contagiarse sobre el COVID, ¿verdad? Para mí es bastante importante que siga el uso de la mascarilla. Creo que es una medida muy oportuna debido a que ahora se han dado noticias, ¿verdad? Y que nuevamente se están saturando los hospitales con casos de COVID. Entonces creo que es muy importante para que toda la población pueda protegerse, independientemente de que ya estén vacunados. Eso no nos exonera de que podamos estar contrayendo esta enfermedad. Además del uso obligatorio de la mascarilla, la cartera de salud dijo que en el caso de los municipios en color rojo, también es obligatorio el distanciamiento social y el control de aforos. Muy bien, el uso de la mascarilla es obligatoria y ya está en ley, ya fue publicado en el Diario Oficial, así que es momento de que podamos analizar esa responsabilidad que existe en todos lados, es decir, la suya, por supuesto, que cada uno tenemos que ser responsables, las autoridades que también tienen su grado de responsabilidad, así que vamos a iniciar entonces con este análisis. Uno de los puntos que hablábamos cuando se daba a conocer esta modificación en las restricciones, licenciado Clavería, era cómo se va a hacer y que si se iba a cumplir con la nueva restricción del uso obligatorio de mascarilla en algunos municipios en donde hemos visto que desde hace meses ya no se utiliza. Hablábamos de la Costa Sur, hablábamos de otros departamentos que hemos visitado y que vemos que es una gran cantidad de personas que no utilizan la mascarilla. Aquí, ¿a quién le corresponde velar porque pueda seguirse esta norma? Pues a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Salud Pública, porque penalmente hay un artículo que efectivamente pone a disposición de los tribunales de justicia aquellas personas que no utilicen la mascarilla porque propagan la pandemia. Hay multa por eso. Claro, también. hay prisión y multa. Así es. Pero lo importante, creo yo, es hacer un llamado a la reflexión a los guatemaltecos, porque una ley por sí misma no va a solucionar el problema, tiene que ser la responsabilidad personal para entender que en la medida que no nos utilicemos la mascarilla, que no guardemos la distancia social y que no nos lavemos las manos constantemente con agua, jabón y con gel, vamos a infectarnos o vamos a infectar a nuestra familia o a nuestros amigos y parientes. Por lo tanto, más que una obligación legal, debería de ser una responsabilidad social del ciudadano guatemalteco para entender que no hay otra opción, es que no hay otra opción. Yo trato de pensar de qué otra forma no nos podemos infectar y si usted lo ve, no hay otra opción. Es decir, yo entiendo
que hay personas que están en contra del uso de la mascarilla. Que se aburrieron incluso y que es incómodo. Claro. Sí, todos nos sentimos Y otros así. que dicen que padecen algún tipo de alergia, algún tipo de problemas, porque las mascarillas producen más daño que bien. Bueno, pues esa es la forma como ellos piensan. Yo las respeto, pero no la comparto. Pero creo que el llamado debe ser a la reflexión, a que los guatemaltecos entendamos que en la medida que no utilicemos la mascarilla, vamos a afectar a mucho más personas y eso afecta la economía del país y la bolsa de los guatemaltecos. Definitivamente. Porque la gente no puede ir a trabajar. Y al no poder ir a trabajar, no todos los patronos lo van a estar aguantando a usted que se esté infectando constantemente. Es decir, llega un momento en que le dicen, bueno, o te cuidas o te vas. Y ya que tocó ese tema de los patronos, yo quiero saber qué piensa usted, licenciado Clavería, porque hay algunos lugares de trabajo donde pues ponen como reglas, ¿no? En el hecho de que tienen que utilizar la mascarilla, si no hacen llamados de atención también por ese tema, pero causa una molestia en el trabajador. Y al final son espacios donde si hay un aumento de casos, le afecta a la empresa tanto o a la institución, por ejemplo, que todo su personal se esté contagiando, porque entonces, ¿quién va a estar brindando los servicios o poniendo a trabajar también a esta empresa, en este caso? Entonces, ¿qué medidas se puede tomar o qué sería lo recomendable en los lugares laborales para considerar también? Porque hay molestia por parte de los trabajadores, pero tampoco se cuidan y se están contagiando constantemente. Entonces, ¿cómo tratar ese tema? Vea, yo no le voy a hacer una comparación. Usted va al sector público y hoy a cualquier oficina del sector público y se va a dar cuenta de que en lugares donde habían 15, 20 trabajadores hay 5 o 6, porque el resto está infectado. Y no toman las medidas a las que obliga la ley hoy. Pero si usted va a la empresa privada, especialmente industria o comercio, la gente sí cumple con esas medidas, porque efectivamente el patrono le dice, si no cumples con las medidas que la ley establece, pues simplemente te doy las gracias. Y ahí sí tiene un asidero político para cancelar un contrato, porque efectivamente la ley obliga a la utilización de la mascarilla, al distanciamiento social y al lavado de manos o la utilización de la gel. Por lo tanto, yo creo que esas son las dos grandes diferencias, pero al final la afectación que se hace en el trabajo en términos generales es grande, porque si se infecta a la gente en lo privado, la producción baja. Claro. Y al no salir el producto a la calle, lo que hay es un acaparamiento y especulación de precios por otros malos empresarios. Y en el tema del poder público, del sector público, que usted quiere llegar a hacer un trámite y simplemente no puede porque no hay gente que lo atienda. Vamos a ir con unos datos porque es importante también mostrarles esta información a ustedes, que durante los primeros 10 días de julio continúa registrándose una positividad que ronda el 30%, imagínense ustedes. Ayer, por ejemplo, se registraron 1.277 casos y el sábado 2.479. Recordemos que usualmente los fines de semana menos personas acuden a realizarse la prueba de COVID-19, no es que se haya registrado una baja, sino es el interés que existe también en quienes van a los centros de hisopado o a lo privado también. La semana pasada, el 7 de julio específicamente, se rompió con la barrera de los 6.000 casos, 6.000 casos positivos el 7 de julio. Y el 5 de julio ha sido el día con mayor positividad, del 36% de las pruebas realizadas dieron positivo. Recordemos que a finales de junio se registraban 4.000 casos diarios en promedio. A mediados de junio se registraban 1.500 casos en promedio. Es más, a principios de junio aún se registraba un poco más de 1.000 casos diarios hasta llegar a la situación actual en la que estamos. Según los últimos datos disponibles, y vamos a pasar con otra información, el Ministerio de Salud estima la existencia de 58.684 casos positivos
y activos de COVID-19. A principios de junio se reportaban alrededor de 5.000 casos activos, a mediados de junio alrededor de 10.000 casos activos y a finales de junio cerró con 30.000 casos activos. En total se han registrado más de 948.000 casos de coronavirus, de ellos se han recuperado más de 871.000 pacientes. Lastimosamente en Guatemala, hay que decirlo, se han registrado más de 18.700 fallecidos por esta enfermedad y que sin duda alguna también hay que marcar que se siguen dando muertes por COVID-19, ya no tantas como al inicio, pero se siguen registrando por complicaciones. Y si esto también, licenciado, lo comparamos con el nivel de vacunación que tenemos, creo que también aquí es donde se vienen las complicaciones, ¿no? Donde sabemos que el porcentaje es muy bajo todavía y que es necesario reforzar esta parte. Pues yo creo lo mismo. Lo que pasa es que al final usted no puede obligar a alguien a que se vacune. No. Eso es una decisión personal. Si yo quiero, me vacuno, si no quiero, pues me corro el riesgo de infectarme y de morirme. Claro. Yo siempre he dicho que quien no quiere vacunarse, pues es su problema, y si se muere, pues se murió, porque no hay opción. Pero el llamado tiene que ser a que efectivamente los guatemaltecos reflexionemos y nos vacunemos. Primero, para protegernos y para proteger a nuestra familia. Y segundo, que cumplamos con lo que la ley determina, en este caso la utilización de las mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos con agua, jabón o con gel, para no seguirnos infectando. Es que miren, es demasiada la gente que se ha infectado. Fíjense que yo he querido hacer algunos trámites y simple y sencillamente no se puede porque no hay personal que lo atienda a uno. Y además, cuando usted quiere ir a hacer un trámite, ahora da miedo entrar a algunos lugares porque todo el mundo está infectado. Entonces, por favor, cumplamos con lo que la ley determina y el que quiera vacunarse, pues que vaya, y el que no, pues que se corra su riesgo. Pero por favor, que no infecte ni a su familia ni a extraños. Muy buena conclusión, la verdad, para llamar a la conciencia a todas las personas. Lo importante que es que se cuiden, que sean responsables también y que si en algún momento tienen síntomas, que lo puedan indicar a quienes estuvieron con ustedes en las últimas horas para que tomen en cuenta también las medidas, porque a veces ni siquiera eso se está haciendo ya, entonces es importante ser responsables. Cerramos entonces con este análisis y ahora vamos a pasar con